Vamos a analizar el índice IBEX desde la perspectiva de la volatilidad. Ya sabéis que la volatilidad es ese parámetro que nos indica, bueno, pues a qué velocidad se desplaza el precio en un espacio de tiempo determinado. En las zonas de techo normalmente ese parámetro de volatilidad tiende a aumentar. Fijaos, esta zona de techo de aquí, veis cómo la volatilidad se encuentra en parámetros relativamente elevados y en los movimientos de caída, por lo general, esa volatilidad también tiende a ser relativamente alta. Es en los movimientos de alza sostenida cuando la volatilidad disminuye de manera considerable y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer sobre todo es en este indicador propio que tenéis en pantalla, da lo mismo que utilicéis uno u otro porque todos los indicadores de volatilidad tienden a funcionar exactamente igual, pero bueno, sobre este indicador vamos a ir observando cómo reacciona nuestro indicador a los movimientos del IBEX de cara a ir fijando zonas en las que podamos ver confirmaciones de si ahora el IBEX quiere continuar con el rebote que viene haciendo desde enero, todo este rebote de aquí, o bien quiere finalmente descolgarse a la baja. Fijaos, vamos a trazar una horizontal que nos va a servir como referencia. Esa es la línea que nos va a servir de referencia. Y vamos a marcar con dos flechas las dos zonas en las que el indicador por última vez entra por debajo de la línea en el 2002 y el momento en el que el indicador de volatilidad se vuelve a colocar por encima de nuestra línea horizontal en el año 2007. Vais a ver por qué. Toda esta zona la vamos a delimitar con un rectángulo. Muy bien. Y ahora vamos a ir al precio y vamos a hacer otro tanto de lo mismo con la misma zona que hemos delimitado en el indicador, para que veáis cómo se corresponde una zona con la otra. Aquí se ve. Fijaos, efectivamente, en una zona de volatilidad moderada, como es toda esta zona de aquí, veis cómo el IBEX reacciona con subidas sostenidas. Ahí estaría, toda la subida del 2007. En realidad el proceso sería inverso. En realidad, este parámetro de volatilidad responde a la forma de moverse del IBEX, lógicamente. Y normalmente, cuando los índices quieren hacer subidas sostenidas, lo hacen con una baja volatilidad. Vamos ahora a analizar, vamos a borrar estos dos rectángulos. Eso es, quitamos esto. Muy bien. Vamos ahora a analizar qué es lo que pasa una vez que la volatilidad se empieza a situar en toda esta zona de aquí. Vamos a ampliar la pantalla, lo traemos un poquito y aumentamos. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede cuando el IBEX ya comienza a situarse por encima de nuestra zona normal de volatilidad, de esta línea horizontal que hemos trazado. Bueno, pues si hacemos otro tanto de lo mismo, si sacamos el correspondiente rectángulo que va a delimitar esa misma zona, veréis que efectivamente la volatilidad aumenta en el momento en el que el IBEX está realizando una zona de techo. ¿Veis? Toda esta zona de techo, bueno, pues efectivamente, ya se va colocando por encima de nuestra horizontal, esta línea de volatilidad moderada que habíamos trazado. Y como veis, en el momento en el que se quiere descolgar a la baja, la volatilidad se dispara. Vamos a borrar los rectángulos y efectivamente, en el momento en el que el IBEX se descuelga a la baja, se corresponde con un movimiento de volatilidad muy elevado. Bueno, pues todo lo que hemos comentado nos va a servir en cierto modo para, de alguna manera u otra, buscar las herramientas que nos van a dar una idea de si el IBEX quiere subir o quiere continuar cayendo. Fijaos, si ya hemos dicho que en el momento en el que el IBEX se coloca por encima de nuestra línea estándar, normalmente se tiende a hacer o bien un techo o bien una caída. Ahora mismo en el IBEX, en el momento en el que la volatilidad se vuelve a situar por encima de nuestra línea, lo más normal es que el IBEX haya realizado ya un techo y quiera continuar a la baja. Si por el contrario, fijaos, en vez de romper al alza nuestra línea normal de volatilidad, esta línea que estoy marcando aquí, si en vez de romper al alza esa línea, lo que quiere es romper a la baja, lo que tendremos seguramente sean subidas sostenidas, porque nos quiere decir que se quiere volver a colocar en un grado de volatilidad normal. Ahora bien, tenemos un problema y es que ¿cuándo sabemos que rompe a la baja? Si ahora mismo ya se encuentra por debajo de la línea de volatilidad moderada. Pues muy sencillo. Fijaos en estos mínimos que ha venido haciendo el precio y bueno, pues vamos a ponernos a echar unas líneas. Vamos a ampliar el gráfico. Ahí está. Fijaos.
ahora mismo vais a ver cómo, si trazamos esta línea, ahí está, estaríamos uniendo unos mínimos de volatilidad baja. Si la rompe a la baja el IBEX, seguramente nos estará indicando que de nuevo vuelve a parámetros de volatilidad muy bajos y seguramente tendrá subidas sostenidas. Si seguimos echando líneas, vais a ver que esa zona de mínimos se puede unir con un montón de directrices alcistas. Vamos a seguir trazándolas. Muy bien. Hasta justo, ¿veis? En la que ha parado ahora mismo. Esa directriz que une estos dos mínimos sería la que justo ha frenado la caída de volatilidad en el IBEX, cuando una vez que ya había descendido con fuerza, se ha ido moderando toda la volatilidad en el rebote. Ahora bien, todas estas líneas nos suponen un problema a la hora de ver una confirmación a la baja de la volatilidad y por consiguiente una subida moderada del IBEX. Y es que es muy difícil saber cuál es la línea buena, pero esa situación se resuelve si tenemos en cuenta lo siguiente. Así como hemos podido, vamos a ampliar este gráfico de nuevo, así como hemos podido unir todos los mínimos con esa serie de líneas ascendentes, si echamos un poquito el gráfico hacia atrás, lo ampliamos, veréis cómo también podemos unir todos esos mínimos con una figura que últimamente yo vengo utilizando bastante. A ver si soy preciso, que eso es muy importante. A ver, de ahí hasta ahí más o menos. Efectivamente, fijaos, si tenéis en cuenta la cantidad de mínimos que va haciendo el parámetro de la volatilidad durante estos años, parando en forma de elipse, fijaos, vais a ver qué barbaridad, cómo la volatilidad puede englobarse dentro de esta figura. Bueno, pues si tenéis eso en cuenta, veréis que esta figura es perfectamente válida a la hora de dar una confirmación bajista de la volatilidad y, en consecuencia, una normalización del precio del IBEX y probablemente continuación en las subidas. Estamos hablando, fijaos, de ni más ni menos que 9 mínimos unidos por una misma elipse. De manera que, bueno, seguiremos en el blog este gráfico del IBEX con su elipse para ver la volatilidad, cómo va reaccionando a los movimientos que realiza el IBEX, y en el momento que veamos una ruptura tanto al alza como a la baja de la volatilidad, os lo comentaremos. Y si queréis seguir la sesión del IBEX con nosotros, seguir la sesión del mercado en tiempo real, podéis hacerlo en nuestro foro en www.diasdebolsa.com, porque bueno, vais a ver cómo os va a resultar muchísimo más entretenida.